La conferencia de esta tarde se titula Genes de Génesis. Y alguien me dijo que hay mucha similitud entre genes y Génesis. Genes and Genesis en inglés. Uno puede, de hecho, leer genes is. Y me parece una observación bastante interesante. Dios también dice I am, yo soy. Él es, por lo tanto, ¿por qué no genes is? Genes es. Bueno, es un juego de palabras en inglés. Esta tarde vamos a hablar de la filosofía que está detrás de la selección natural y de la ciencia de la evolución en general. El fundador de esta teoría es Charles Darwin, que había aceptado una posición de naturalista en el barco de la Armada de Inglaterra, Beagle, y ha estudiado la diversidad de los organismos mientras este barco viajaba alrededor del mundo. Particularmente dibujaba mapas de Sudamérica y tareas similares. Por supuesto, en realidad él no vino con ningún concepto original propio. Estos conceptos que él promovió ya existían desde mucho tiempo, incluso de la época de los griegos. Y el abuelo de Charles Darwin había sido un proponente de las ideas naturalistas. Darwin había recibido también una educación teológica y él creía, en el momento que participaba en aquel barco, Darwin creía en aquel entonces que Dios había creado especies inmutables e inalterables. ¿Comprenden? En aquellos tiempos la mentalidad de la gente era de tal forma que ellos pensaban que Dios había creado todo lo que existe en este planeta de modo individual y, por supuesto, la ciencia naturalista excluye esa posibilidad. Cuando Darwin viajaba en Beagle, se le ocurrió la idea de la selección natural y vamos a hablar sobre eso en detalle en un momento. Básicamente el concepto es este. Si tienes 3 jirafas, por ejemplo, las que tengan el cuello más largo tendrán la ventaja selectiva a la hora de alimentarse de las ramas más altas y por eso serán seleccionadas para tener más descendencia que finalmente reemplazará a los con el cuello más corto. Esta es la enseñanza básica de la selección natural. Y existe un contraconcepto conocido como lamarquismo. Lamarck enseñaba que los animales, al intentar alcanzar las ramas más altas, finalmente conseguirían alargarse el cuello. ¿Comprenden? Estos son los dos conceptos contrarios que existían en el tiempo cuando Darwin formuló su teoría. Por supuesto, el darwinismo es reconocido como una teoría científicamente lógica, mientras que el lamarquismo está actualmente desacreditado. Yo siempre le explico a mis estudiantes de esta forma. ¿Están volando los pájaros porque tienen alas o tienen alas porque están volando? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál de esas dos piensan ustedes que es la correcta? Bueno, por supuesto que los pájaros vuelan porque tienen alas. Por eso pueden volar. Así que primero tienes que tener las alas para que luego puedas volar. Y si tienes diferentes alas, pues entonces unos pueden volar mejor que otros y así la selección natural puede comenzar a operar. Los pájaros no desean volar y debido a su deseo desarrollan alas, porque si fuera así, entonces todos nosotros podríamos tener alas también, ¿no es así? Porque el hombre siempre ha deseado volar. Así que la ciencia nos dice que el objeto tiene que estar presente para que la selección pueda ocurrir, y eso es bastante lógico, y por lo tanto el darwinismo es superior al lamarquismo. Es interesante que la ciencia está dispuesta a reconocer eso, pero cuando la situación se complica, entonces ellos vuelven otra vez al lamarquismo. Esto es muy interesante. Si se acuerdan, ayer hemos hablado sobre la evolución del hombre. Y una de las teorías que ellos tienen sobre cómo empezó a andar el hombre erguido es que vivía en una época cuando la hierba era muy alta, ¿correcto? Y como no podían ver por encima de la hierba, ¿qué hicieron? Se levantaron sobre sus patas traseras para mirar por encima de la hierba. Y eso finalmente condujo al desarrollo del andar recto.
¿Es eso darwinismo o lamarquismo? Eso es lamarquismo. ¿No es interesante? Así que la ciencia desecha el lamarquismo, pero lo usa cuando se le muestra útil. Y en realidad, cada uno puede conjeturar de varias maneras respecto a este asunto. Y cuando Charles Darwin viajaba en ese barco, en Beagles, y desarrolló todas estas ideas y las volvió a regalar a la sociedad, él era bastante tímido sobre estos temas. Pero afortunadamente para él había otro hombre en el semblante del cual podemos ver una expresión más dura, el señor Huxley, conocido también como el Bulldog de Darwin. Y él se hizo cargo de los desafíos y la defensa de Darwin frente al mundo científico y es acreditado con ganar para la ciencia en un debate con el obispo Wilberforce, debate que no ganó en bases científicas, sino debido a la burla y el desprecio que el obispo arrojaba sobre la ciencia. ¿Comprenden? La actitud, el comportamiento fue el que determinó el ganador y no necesariamente el mensaje, lo que es bastante triste y es para nosotros una buena advertencia para que seamos muy prudentes en el modo de tratar estos asuntos. Cuando llegaron a la costa de Sudamérica cerca de las islas de Galápagos, Charles Darwin estaba muy interesado en estas islas y en las islas de Galápagos él encontró unas muy interesantes criaturas. Y ayer hemos visto algunas de ellas, como esta gigante tortuga y esas hermosas iguanas marinas de Galápagos y otras criaturas interesantes. Pero entre ellas había también estos pinzones. Y estos pinzones eran únicos. Algunos de ellos tenían picos largos, algunos tenían picos cortos, algunos tenían picos mucho más grandes, y esos picos eran adaptados a ciertas circunstancias. Por ejemplo, los con picos más grandes podrían romper las semillas más duras para conseguir el alimento, y los con picos más pequeños debían alimentarse de manera diferente. Tanto que algunos de ellos incluso desarrollaron un método de uso de herramientas para poder obtener gusanos y lo que había dentro de la corteza de las plantas, así que cada uno de esos pinzones era ligeramente distinto. En el continente los pájaros cantores son acreditados con esta variedad, pero aquí los pinzones presentaban esa asombrosa variedad. Ahora debe de tener en cuenta que en la época cuando Darwin andaba por ahí, la ciencia de la genética era desconocida. Gregor Mendel había hecho su trabajo, pero yacía olvidado en algún lugar bajo un montón de polvo en algún monasterio. Nadie sabía nada sobre la genética y por lo tanto se desconocía cómo se heredan y transfieren las características. En aquel entonces solo sabían que Dios había creado especies inmutables e inalterables. Y existía un científico llamado Carlos Linneo que había tomado todas las criaturas que el mundo conocía y las había clasificado conforme a lo que se conocía como nomenclatura binominal. Es decir, todos tenían dos nombres. Así, por ejemplo, nosotros seríamos Homo sapiens, dos nombres. Y de este modo cada criatura obtuvo su nombre y era considerada como creación única. Y el número de las especies creció considerablemente hasta que hoy en día tenemos alrededor de millones de especies. Cuando Darwin miró estas criaturas, pensó y dijo, ¿no sería tal vez posible que al principio hubo una sola familia de pinzones en estas islas y que todos los actuales habrán evolucionado a partir de esta primera pareja? ¿Es esta una suposición lógica? Sí, es una suposición lógica. Es muy probable que esta variación se había desarrollado en estas islas. Pero lo que dijo Darwin entonces, él dijo, bueno, entonces Dios no creó especies inmutables e inalterables. De hecho, ni existe tal cosa como la creación. Por lo tanto, Dios fue eliminado de la ecuación.
¿Fue necesario desechar a Dios? Esta es la pregunta que debemos responder esta tarde. El problema principal es que todo lo que se veía en aquellas islas no era inmutable. Bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo desde aquel entonces y tenemos hoy un montón de teorías sobre cómo todo empezó a existir y vamos a partir desde el principio y analizar lo que la ciencia enseña hoy. ¿Cómo empezó la vida? La ciencia enseña que originalmente la Tierra era muy diferente de lo que es hoy en día, que hubo actividad volcánica, la atmósfera era totalmente distinta a la de hoy. De hecho, la atmósfera consistía en gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, de agua y otros componentes. Y luego un científico llamado Stanley Milley apareció y simuló esa atmósfera, pasó algunas chispas a través de ellas y luego recolectó las cosas que se habían depositado al fondo de sus vasos, las analizó en un laboratorio y ¿qué crees? Había ahí material orgánico. Y de este modo empezó a conjeturar que originalmente en el planeta podría haber existido una sopa orgánica con un montón de moléculas orgánicas que se habían formado ellas mismas y desarrollado a través de largos periodos de tiempo en moléculas necesarias para la vida y luego mediante varios procesos finalmente se reunieron para formar los primeros organismos vivos. Eso parece muy bonito y bien, excepto un gran número de problemas existentes. Primero, la atmósfera debe ser una que no contiene oxígeno. Esto es muy importante, por lo tanto, se supone que la atmósfera reductora de la Tierra primitiva contenía hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono, metano, nitrógeno y agua. ¿Y de dónde vinieron todos esos? Bueno, ellos dicen que de los gases volcánicos, aunque los gases volcánicos también están asociados con el monóxido de carbono, dióxido sulfúrico, así que no encajan muy bien, pero no pasa nada. Digamos que era como la actual atmósfera con oxígeno, y aún así la evolución de las moléculas había sido imposible porque el oxígeno quema todo. El oxígeno había destruido todo el proceso de desarrollo debido a la oxidación. Por eso todos los científicos están de acuerdo que debió haber sido una atmósfera reductora. Pero ¿qué hizo Miller? Él produjo chispas en esta atmósfera y recolectó lo que se formó y lo analizó. Si hubiera dejado todo en esa atmósfera para un siguiente ciclo, entonces todo lo que se había formado hubiera sido destruido por el siguiente proceso. Así que necesitaba una salida. ¿Pero existe alguna salida en este planeta entonces? Probablemente no. Pero existe un otro problema. Y este es que algunas moléculas de vida, para formarse, necesitan diferentes circunstancias. Por ejemplo, si observamos los aminoácidos, vemos que existen diferentes aminoácidos y cada uno de esos aminoácidos tiene este grupo NH2, este grupo amino, como aquí. Y este aminogrupo NH2 tiene que, por supuesto, ser derivado de esa atmósfera y viene del amoníaco. Ahora, si tienes amoníaco en la atmósfera, el azúcar no puede formarse. Así que existe un grave problema. Además necesitas un ambiente muy ácido para formar eso y luego debes tener solamente el aminoácido exacto formado y eso no se puede porque cuando tú pones las chispas en el ambiente obtienes aminoácidos de ambos grupos. Obtienes todo tipo de aminoácidos donde el aminogrupo se une a todos estos carbonos a lo largo de la cadena y no necesariamente al primero carbono cerca de este primer grupo, que es el grupo carboxilo. Por lo tanto, si tienes un solo aminoácido equivocado en alguna parte de la cadena, todo se vuelve disfuncional. Así que eso es un grave problema. Necesitas las circunstancias adecuadas y además necesitas los mecanismos para seleccionar únicamente aquellos aminoácidos que son útiles para la vida.